Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto poder estar a un episodio más de Acontecer aquí con ustedes. Y pues ya son varias temporadas que hemos estado compartiendo diferentes temas de los que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Recordemos que el Apocalipsis fue escrito por Juan, el discípulo de Jesús, que nos relata, que nos habla acerca de los sucesos que van a suceder en el futuro, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a ver un tema que lo titulamos El reino del milenio, pero que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, está titulado como los 1000 años. Lo que dice la Biblia. Entonces, pues, en el libro de Apocalipsis es bastante interesante, ¿no? Ya que aquí, podemos decir que este libro es el único libro, el libro de Apocalipsis, que le llama al reino de Jesús aquí en la tierra, en su segunda venida, después de su segunda venida, como el milenio, ¿no? Y podemos ver que aquí solamente aparece una sola vez, o sea, que habla acerca de este tema. Solamente hay solamente es una vez que habla acerca del tema de los 1000 años, ¿no? Este capítulo 20, o los 1000 años, o el milenio, habla de cuando Jesús regrese, ¿no? Cuando el Señor Jesús regrese en su segunda venida, confrontará al pecado, a la maldad, quitará la injusticia para instaurar su justicia, ¿no? Entonces realmente este capítulo 20 es maravilloso, es increíble porque es un pasaje que trae consuelo y esperanza para todos nosotros, ¿no? Y para la iglesia que en ese momento esté viviendo la tribulación y la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, pues es un pasaje que trae consuelo y esperanza de saber que nuestro Mesías, nuestro amado Jesús, el Hijo de Dios, va un día a confrontar el pecado, la maldad, quitar toda esa injusticia que hoy, por consecuencia del pecado, se vive en el mundo. Y entonces Él va a reinar con su justicia a todas las naciones. Entonces es un pasaje que trae mucho consuelo y mucha esperanza. Y bueno, también en este capítulo 20 podemos ver del versículo 1 al versículo 6, que es una antesala de la segunda batalla, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú lees Apocalipsis 19, ahí habla acerca de la batalla donde se reúnen las naciones y Jesús saca, con la espada que sale de su boca, pues vence la rebelión de esas naciones, ¿no? Que se reúnen para pelear contra Jesús, ¿no? Pero Jesús vence. Y bueno, entonces en el capítulo 20 vamos a ver la parte de la segunda batalla, ¿no? Entonces vamos a empezar a leer el capítulo 20 del verso 1 al verso 6. Entonces, como te decía, este pasaje, este capítulo está titulado como los 1000 años y dice: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se juntaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. En este verso 1 podemos ver cómo un ángel desciende con las llaves del abismo y con una cadena para encadenar a la serpiente antigua, ¿no?
es el diablo y Satanás, y dice que lo ató por 1000 años. Nosotros podemos ver en la Biblia cuando menciona el abismo, que significa que en el abismo opera la esfera demoníaca, ¿no? Nosotros ya también hemos visto aquí en lo que dice la Biblia, en los episodios de acontecer, los sellos y las copas, bueno, las trompetas y las copas de ira. Si no has escuchado este estudio, te invito a que por favor lo escuches. También en nuestro canal de YouTube, lo que dice la Biblia Channel, y puedas escuchar acerca de los sellos, las trompetas y las copas. Bueno, en la quinta trompeta, que es un juicio que va a permitir Dios a la humanidad, en esta quinta trompeta nos dice la Biblia en Apocalipsis que se va a abrir el abismo, ¿no? Que se abre el abismo. Y podría ser que sale un ejército demoníaco, ¿no? Entonces, cada vez que se escucha la palabra abismo, opera la esfera demoníaca, así, ¿no? Es como se interpreta. Y bueno, también en Apocalipsis vemos diferentes llaves, ¿no? ¿Y qué significa el hecho, por ejemplo, que dice que vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo? Y como te mencioné, hay varias llaves que menciona la palabra de Dios y en este libro, ¿no? Las llaves significa que todo está bajo el control de Dios. A Dios y a Jesús nada se le sale de control, ¿no? Dios es soberano. Dios es soberano y Dios está por encima del tiempo. Y Dios tiene el control de absolutamente todo de lo que pase aquí en la tierra. Todo dentro de la tierra, del universo, Dios tiene el control, ¿no? Entonces aún Satanás y las naciones rebeldes están bajo el control de aquel que creó todas las cosas, de Dios. Y Dios tiene un propósito en todo esto. Dios no está atado de manos. Él, o sea, Dios, está cumpliendo su gran y su buen propósito en el mundo. Incluso Dios revertirá las decisiones rebeldes y pecados para llevar a cabo su propósito, ¿no? Entonces podemos ver a un Dios soberano, que a pesar de toda esta maldad que se puede vivir hoy en día y de las cosas terribles que va a suceder en el futuro, Dios sigue estando en control y Dios tiene un propósito para todo, ¿ok? Ahora, podemos leer y podemos ver que existen naciones o personas de las naciones que están en contra de Dios y que viven una rebelión total y absoluta delante de Dios, ¿no? Y también podemos ver Satanás y las naciones rebeldes, todo. Pero no significa que Dios es el autor de esta rebelión, ¿no? Sino más bien que Dios puede operar sus propósitos de gracia, ¿no? Dios no es el autor de la maldad ni de las rebeliones, pero todo lo encamina a sus propósitos, ¿no? Y un poquito para entender más acerca de lo que estamos hablando, acompáñame por favor a Hechos 4, a Hechos capítulo 4. Vamos a leer del verso 23 al verso 28. Y Hechos capítulo 4, verso 23 al 28 dice: Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: Soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad? En esta parte de Hechos capítulo 4, cómo es que Pedro y Juan, ¿no?, fueron encarcelados, los discípulos de Jesús fueron encarcelados por predicar el evangelio, por predicar la palabra. Entonces aquí podemos ver que cuando ellos salieron libres, porque así Dios
lo permitió y Dios los libró de la cárcel porque no habían hecho nada malo. Los habían encarcelado por haber predicado el evangelio. Entonces, cuando Dios los pone en libertad, Dios permite que salgan libres, fueron a los suyos, ¿no? Y empezaron a contar y a platicarle todo lo que los principales sacerdotes y a los ancianos de la religión de los fariseos y saduceos les habían dicho, ¿no? Entonces toda la gente en ese momento, la iglesia que acompañaba a los discípulos, pues alzaron unánimes, o sea, alzaron juntos la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, ¿no? Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, de antemano reconocen que Dios es el creador y que Dios es el soberano. O sea, Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. No es el creador de la maldad y no es el creador de la rebelión. Pero aunque exista eso, Dios tiene el control y nada se le escapa de sus manos, ¿no? Y luego dice que por boca de David dijo, o sea, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, ¿no? O sea, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, ¿no? Aquí podemos ver esta parte de cuando, esta parte de Apocalipsis cuando dicen que las naciones se juntaron para pelear en contra de Jesús, ¿no? Cuando Jesús regrese en su segunda venida, dice que va a estar ahí en medio una batalla, la batalla de Armagedón, y entonces los ejércitos del anticristo van a querer pelear contra Jesús, pero Jesús los va a vencer, ¿no? Entonces esta parte está hablando así como, bueno, quieren pelear se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, pero lo más impactante de todo es que vean el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, ¿no? Entonces, ellos planearon el mal, ¿no? Puede ser que la gente planee el mal. En este capítulo podemos ver cómo los fariseos planearon algo mal en contra de los discípulos de Jesús, mas Dios lo usó para su propósito. Dios lo usó para bien. Y aunque en el futuro las naciones van a planear cosas mal para Dios o para su iglesia, Dios siempre lo va a usar para su propósito, porque Dios está en control de todas las cosas. Bueno, también el verso 4 dice que vio tronos y aquellos facultados para juzgar, ¿no? Dice que vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, ¿no? Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, también aquí Juan en esta visión que Dios le permite ver a Juan acerca de que en la tribulación el creer en Cristo, ya cuando esté el anticristo, el creer en Jesús como el Salvador va a costar la vida, ¿no? Aquí por lo que podemos leer dice que van a ser perseguidos los cristianos. No solamente en este versículo, hay otras porciones de la Biblia que hablan acerca de esta persecución terrible, donde el ser cristiano te va a costar la vida. Y aquí podemos ver que tal vez la pena de muerte que va a estar en ese momento es el ser decapitados, ¿no? Entonces, todos aquellos que creen en Jesús y que rechazaron ponerse la marca de la bestia, en este caso del anticristo, en la frente o en la mano, ¿no? Pero dice Juan que vio estas almas de estas personas, de estos fieles, ir a la presencia del Señor, ¿no? Y cuando sea el milenio, toda esa gente, todas esas personas que creyeron en Jesús y que fueron fieles y que murieron por causa del Evangelio, pues van a reinar con Cristo en el milenio, ¿no? Esto es lo que nos está explicando parte de este versículo. También hay una parte que habla de una primera y una segunda resurrección, ¿no? Pero eso más adelante lo vamos a explicar un poquito más a fondo para que no haya como más dudas. Y ahorita vamos a empezar a leer los siguientes versos, ¿no? Del verso 5 al verso... vamos a leer el verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Justo aquí es lo que te comento. O sea, es la primera resurrección. Y luego en el versículo 6 habla de una bienaventuranza. Dice, bienaventurado
y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, ¿no? Y bueno, esto también se parece un poco a lo que Daniel mencionó en el capítulo 7. Tiene una visión de las 4 bestias, ¿no? Vamos a leerlo. Vamos a leer del 1 al 3 de Daniel, capítulo 7. Daniel está en el Antiguo Testamento. Y Daniel también menciona un poco acerca de esto. Miren, vamos a leerlo. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Estas 4 bestias que Daniel está viendo en esta visión, en este sueño que Dios permite que Daniel vea acerca del futuro, representa 4 imperios sucesivos, ¿no? Justo estos 4 imperios son los que van a hacer guerra contra los santos, ¿no? ¿Quiénes son los santos? Contra la iglesia de Cristo, contra aquellas personas que han decidido creer en Jesús como su Salvador. Estos 4 imperios que se van a levantar en el futuro van a hacer guerra contra los que creen en Jesús como su Salvador. Pero Dios va a intervenir para juzgar a estas bestias, ¿no? Estas 4 bestias. Y la última bestia es el anticristo, ¿ok? Y más adelante en este mismo capítulo, en otros versículos, Daniel sigue hablando acerca de estas bestias, ¿no? Vamos a leer ahora el verso 17 y 18. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre, ¿no? Entonces aquí podemos ver que sí se van a levantar estos reinos que van a estar en contra de los santos de la iglesia de Dios, ¿no? Pero dice, después de esto, ¿no? Después de esto recibirán el reino de los santos del Altísimo. O sea, ¿quiénes son los santos? Cuando Jesús reine en el milenio, es justo cuando va a ser este reino de los santos del Altísimo, ¿no? Y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre, ¿no? Justo cuando Jesús vence a estos ejércitos del anticristo, estas cuatro bestias y al anticristo, y es justo cuando Jesús instaura su reino del milenio aquí en la tierra. Posteriormente también hay otros versículos del 21 al 22 y vamos a leerlo. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino, ¿no? Entonces aquí vuelvo a hablar nuevamente de que va a haber un reinado, ¿no? del Altísimo, de Jesús reinando, como lo describe en el capítulo 20 del milenio, ¿no? Los 1000 años de Jesucristo. Dios nos ha dado una tarea, ¿no? A nosotros como iglesia, ser los representantes de Dios aquí en la tierra, ¿no? De anunciar su palabra, de anunciar el amor de Jesucristo, de anunciar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz y la salvación que con ello nos otorgó, ¿no? Y eso somos, ¿no? Embajadores de Cristo. Fíjense que Dios les dejó una promesa a los judíos en el capítulo 28 y capítulo 29 de Éxodo. Dios les dio la tarea a los judíos de ser sacerdotes, ¿no? Pero hablo de sacerdotes no como conocemos nosotros como algún tipo de religión católica o así, no. O sea, habla de otro tipo de sacerdocio que los judíos hacían en ese tiempo. Y un sacerdote significa alguien que representa a Dios, ¿no? Y la iglesia, ahora en el Nuevo Testamento, es el real sacerdocio, ¿no? O sea, ¿quién es la iglesia? Ahora, la iglesia, como lo hemos mencionado en algunos estudios pasados o en varios estudios pasados, que es lo que dice la Biblia acerca de qué es la iglesia o quién es la iglesia, no habla acerca de una construcción hecha de manos de hombres o por hombres, habla acerca de aquellas personas. La iglesia son todos aquellos seres humanos que han decidido aceptar a Jesús en su vida como su Salvador, que han decidido creer en Jesús como que ya perdonó sus pecados y que murió por ellos en la cruz
y creen en Él con fe en la salvación que Él ya obtuvo por nosotros, ¿no? Por nuestros pecados. Ellos son la iglesia, nosotros somos la iglesia, nosotros somos ese real sacerdocio que ahora así lo dice el Nuevo Testamento. ¿Qué significa que somos real sacerdocio? Que el ser humano, los hijos de Dios, tiene la tarea de representar a Dios bajo la voluntad de Dios aquí en la tierra, ¿no? Es eso. Y pues nosotros caminamos en las promesas de Dios, ¿no? Y varias de esas promesas que vemos en la Biblia es que Dios va a instaurar cielos nuevos y nueva tierra, ¿no? Pero antes de que Dios instaure, ¿no?, cielos nuevos y nueva tierra, tiene que lidiar con la corrupción del mundo caído, ¿no? Y es por eso que Dios va a llamar a cuentas a las naciones, a un juicio, a todos aquellos que han rechazado la salvación y han rechazado a Jesús como su Salvador. Dios va a llamar a aquellas personas a un juicio. Y nosotros como hijos de Dios hemos recibido es una promesa y hemos sido llamados a confiar en Jesús y a caminar en esta vida en su victoria que Él ya obtuvo en la cruz del Calvario, ¿no? Y bueno, vamos a seguir leyendo el verso 7 y el verso 10 de Apocalipsis capítulo 20. Y dice así: Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, aquí habla de 4 ángulos, ¿no?, de la tierra, y habla de Gog y Magog, ¿no? En Ezequiel 37-38, cuando puedas, lee todos estos 2 capítulos. Lo que un predicador decía que en Ezequiel 37-38 es equivalente a, no habla solamente de 2 ciudades principales, ¿no?, sino Gog y Magog es el equivalente a las naciones modernas, ¿no? Y estas son las naciones rebeldes. Son las naciones rebeldes que se exaltan en contra de Dios. Y como te decía, pero Gog y Magog no son 2 naciones en específico, no, sino son el arquetipo o un tipo de las naciones rebeldes, que son engañadas por Satanás, ¿no? Entonces Gog y Magog representan en general a las naciones rebeldes, a todas aquellas naciones que están siendo engañadas por Satanás, por esta ideología que hoy por hoy vivimos, ¿no? Esta ideología diabólica que va en contra de Dios en muchos aspectos, o casi todos los aspectos, ¿no? Entonces, más que nada, estamos como hablando en ese punto. O bueno, se está refiriendo a ese punto. Y vamos a continuar verso 11 al verso 15 del capítulo 20 de Apocalipsis. Dice, el título antes del 11 dice, el juicio ante el gran trono blanco. Verso 11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿no? Entonces, pues también hay una parte, bueno, que habla de la resurrección de los muertos, pero ¿te acuerdas que te había mencionado que te hablaba de 2 tipos de resurrecciones, ¿no? Daniel 12, del 1 al 2, también habla de una resurrección. Vamos rápidamente a Daniel 12. Y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duerman en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, aquí habla de dos momentos, ¿no? El primer momento de la primera resurrección y el segundo momento de otra resurrección. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Jesús vino a recibir el juicio, ¿no? Y Jesús resucitó al tercer día. Y Jesús venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás, ¿verdad? Y resucitó al tercer día. Y él obtuvo ya la victoria sobre la muerte y sobre todo esto que te he mencionado, ¿no? Sobre el Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el infierno, sobre todo, ¿no? Entonces, la primera resurrección son todos aquellos quienes han escuchado la voz de Dios. Ellos ya experimentaron la primera resurrección, a lo que voy. Desde que Adán y Eva pecaron en el Génesis 3, que fue la caída del hombre, ahí hubo una separación espiritual de Dios. Ahí todas las personas espiritualmente murieron. Adán y Eva murieron a partir del momento que ellos decidieron pecar. Y entonces ese pecado se ha venido heredando a todas las personas que han pisado este planeta. Esa muerte espiritual. Cuando reconoces que Jesús es tu Salvador y reconoces en fe que Él murió por tus pecados y Él es tu Salvador, tú recibes esa vida. ¿Por qué? Porque Jesús ya sufrió esa condenación, ese pago por los pecados en la cruz del Calvario. Y Él ya resucitó, y Él ya venció la muerte, ya venció el pecado. Entonces, cuando tú aceptas a Jesús en tu vida, Él te da de su Espíritu Santo y le da vida a nuestro espíritu. Y es por eso que aquellos que ya hemos recibido a Jesús, ya recibimos la vida. Y hemos pasado de esa muerte espiritual a esa vida espiritual. Y entonces todos aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, ya tuvimos la primera resurrección. No sé si ya me expliqué por qué. Porque hemos pasado de muerte espiritual a una vida espiritual. Pero, esta es la segunda resurrección. Los que se niegan a escuchar, los que se niegan a creer en Jesús como su Salvador, ellos tendrán que hacer frente a Jesús. Ellos estarán frente a Jesús, ¿no? Y ellos van a tener que ser juzgados por sus pecados, porque no quisieron aceptar el hecho de que Jesús ya fue juzgado por nuestros pecados y no quisieron aceptar el pago de la cruz, no quisieron aceptar la salvación. Entonces ahora ellos, los que han rechazado a Jesús y que a lo mejor ya murieron, van a tener que estar enfrente un día delante de Dios para entonces ser juzgados por sus pecados y por su decisión de haber rechazado a Jesús, ¿no? Pero más que nada, a eso se enfoca. Pues si rechaza la vida, ¿no? La vida que el Hijo nos da, ellos ya murieron, ¿no? Porque algunos ya murieron, porque a lo largo de la historia ha habido muchas personas ya no están, ya murieron. Pero cuando sean llamados delante de Dios para que los juzguen, ellos van a experimentar la segunda muerte. Y la segunda muerte es una eternidad sin Dios, ¿no? Finalmente lo que ellos eligieron en vida estar sin Dios, pues es lo que ellos van a tener ahora en su segunda muerte, pero por toda la eternidad, ¿no? Sin Dios. También aquí habla acerca de un libro, ¿no? En el verso 15 dice, y los que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿no? El libro de la vida del Cordero, ¿no? Entonces, todos aquellos que estén escritos en este libro de la vida del Cordero no tendrán muerte espiritual, ¿me entiendes? No van a pasar esa muerte espiritual, no van a pasar esa condenación a ese lago de fuego y azufre que es el infierno, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que van a estar escritos o inscritos en este libro de la vida del Cordero? Van a estar inscritos todas aquellas personas, hombres o mujeres o niños o adolescentes, todos aquellos que confiaron en Cristo como su Salvador. Ellos son los que van a estar escritos en ese libro, ¿no? Los que van a estar inscritos en el libro de la vida. Ellos
ellos van a estar por siempre al lado de Dios en el cielo. Y todos aquellos que rechazaron a Jesús como su Salvador, ellos van a tener que estar en el lago, van a tener que ser lanzados en el lago de fuego de azufre, que es el infierno, o la muerte segunda, ¿no? Que es la separación ya por la eternidad de Dios en el infierno, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que prácticamente habla este libro de capítulo 20 de Apocalipsis acerca del milenio, ¿no? Cuando Jesús venga y venza a estas naciones, instaure su reino y venga este juicio sobre las naciones y aquellas personas que pues durante toda su vida decidieron rechazar a Jesús, pero también nos trae esperanza, ¿no? De saber que Jesús va a reinar desde la tierra por 1000 años, ¿no? Y traerá paz y justicia, y saber que los que hemos decidido confiar en Jesús como su Salvador ya obtuvimos esa vida espiritual y esa vida eterna, y de saber que algún día, cuando atravesemos la muerte física, vamos a llegar a la eternidad delante de la presencia de Dios, porque Él nos otorgó esa vida espiritual y vamos a pasar toda la eternidad al lado de Dios que nos ama. Entonces, bueno, prácticamente pues fue el estudio del milenio, de los 1000 años, acerca del libro de Apocalipsis, capítulo 20. Pues espero haya sido de bendición para nuestras vidas y para tu vida primeramente. Y pues es un libro, es un capítulo que habla de mucha esperanza, ¿no? De saber que Dios tiene el control total y absoluto de todo. ¿Me acompañas a orar? Vamos a orar para cerrar este estudio. Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder estudiar tu palabra, de poder vivir en un lugar donde nos permiten todavía predicar tu evangelio, Señor. Gracias porque pues tu palabra, como dice Evangelio, son siempre buenas nuevas y nos traen esperanza, Señor. Gracias porque tú tienes el control de todo. Gracias porque nos rescataste, Señor, y pues llévanos a seguir siendo esos embajadores y seguir hablando de ti a las demás personas. Gracias, Señor, y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, que sigas pasando un gran día. Nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga.